Gráficos de promedio transformados. La única diferencia acá, estamos haciendo T-log, el mismo, si calculamos error estándar, tenemos todo el código por ahí disponible. Ordenamos, empezamos lo que es la graficación, todo el reacomodo del gráfico, que es lo que típicamente hacemos acá, y obtenemos este gráfico de los promedios en función de cada uno de los algoritmos. Este es el promedio general de la función CLD. De la función CLD, sabemos que C es distinto y mejor a los otros dos. Eso ya lo obtuvimos. Y pues vemos el comportamiento de A y B. Vean qué chiva lo que voy a hacer en este momento. Voy a destransformar los promedios y los voy a graficar. ¿Cómo se destransforman con esta función? Le aplicamos, lo elevamos a la e para la función inversa del logaritmo para transformar. Es esto que tenemos acá. Y una vez que transformamos los datos, sobre esos datos obtenemos el error estándar y obtenemos lo siguiente. Vean de que esto ya no es logaritmo de rendimiento, sino que ahora es rendimiento. Barnum. ¿Estás por ahí? Sí, Barnum. Con logaritmo de rendimiento en las unidades originales de rendimiento. Entonces, como cuando vos usas anteojos, Barnum. no, pero para la pantalla ya después de 10 horas sí. Ya. Esto es como el A cuando le ponen a uno los lentecillos. Es este o este. Vamos a ver, Barnum, ¿qué intuís de lo que puedes ver acá? Bueno, en este primero con logaritmos sí parece que hay una diferencia con el algoritmo C, pero Ujú. de ahí cualquiera diría que no es tan evidente. No, no es tan evidente. Lo que pasa es que la función CLD nos dijo, sí está en un grupo distinto. La función CLD nos lo dijo. Está en un grupo distinto. Pero ve ahora en las unidades originales. Véase. Ahí más bien lo que me da la pregunta es cómo A y B pueden estar en el mismo grupo. Bien. Interesantísimo, ¿verdad? Interesantísimo. Porque de lo que se ve acá, aquí tenemos que tener cuidado de algo, estimado Barnum. En estos gráficos, a la hora que nosotros llegamos a presentar el resultado, es el error estándar. No son los intervalos de confianza, no son lo mismo. El error estándar es un bigote más chiquitito. Entonces, el hecho que estos bigotes no se traslapen no nos dice nada porque eh, no son intervalos de confianza, es error estándar. Entonces podría ser de que estos bigotes sean larguísimos. Esa sería una posible justificación. Ahora bien, ¿te recordás cuál era la definición de error estándar, Barnum? Eh, no, profesor, la verdad. Muy bien. La vez pasada fue Kevin. Kevin, repítanos qué era el error estándar. El error estándar es un intervalo en Ujú. donde va a estar ubicado en ese intervalo el valor real del promedio de los datos. El promedio se dice de la población, pero si podemos De la sacar, población, sí, perdón. sí, pero dijiste bien que fuera de los datos. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos llegar a tener poblaciones infinitas. De que es que ejecutamos el experimento y nunca paramos, nunca paramos. Si el n de repeticiones que tenemos del experimento tiende a infinito, tenemos el promedio real. El punto es que el promedio real puede estar en este intervalo, que básicamente es ahí. Sin embargo, Barnum, resulta que de nuestro análisis nos dicen que estos dos están en el mismo grupo. Bien, Barnum, vea,
de que la transformación de datos más bien nos redujo estas distancias. ¿Estás de acuerdo con eso? Correcto. Nos redujo las distancias. Y nosotros, con base en estas distancias reducidas, concluimos que C es distinto y mejor. Correcto. Ajá. Tu pregunta es, ¿por qué podemos hacer esa conclusión? ¿Por qué se puede generalizar a los datos originales si la conclusión la derivamos a partir de datos transformados? Correcto, por ahí va tu consulta. Correcto. Bien, entonces, Barnum, esto es los datos transformados, esto es sin transformar. ¿Alguna intuición de por qué podemos hacer esa generalización? Con la logarítmica no sabría decirle, profesor, porque ya los datos que están más apartados más bien se les va a achicar más, entonces no es como que sea una transformación lineal como para decir que el resultado se puede aplicar a las dos funciones. Ajá. Es que esa era la duda que yo estaba diciendo al inicio de la lección. Porque es algo que uno le parece raro. Uno está analizando cosas diferentes, uno dice, ¿por qué se puede generalizar? Kevin, ¿alguna intuición? Lo que se me ocurre es que, primero, al no cumplir supuestos, es que tenemos poblaciones, entre comillas, ¿verdad? O datos que realmente se alejan. Entonces, primero, van a estar lejos y van a estar muy distantes como para poder ponerlos todos en un mismo análisis, ¿verdad? Si uno le aplica la transformación, lo que estamos haciendo es como compactando, intentando que sean homogéneos para que cumpla un supuesto, que lo que el supuesto quiere es eso, ¿verdad? Que sean homoscedásticos y tengan una tendencia normal para que valores como la media y demás sean significativos en cuanto al análisis. Ujú, Eh, ujú. Ahora igual, sí, sí, a mí siempre me surge esa misma pregunta, ¿hasta qué punto, verdad, podemos aplicar una transformación para que sea válido? Pero si uno lo presenta así, por lo menos usted le está mostrando a la persona el análisis de que sin transformar parece que o todos son diferentes, ¿verdad? Todos los grupos transformados acercamos, intentamos ponerlo mejor y podemos decir una conclusión. Pero igual, tengo esta misma pregunta, que Ujú, ya a nivel como práctico, por ejemplo, que queremos agarrar estos valores para, no sé, invertir un montón de plata o lo que sea ujú. y tomar esta decisión, ¿qué tanto va a influir en una respuesta ya, digámoslo, entre comillas, real? Eh, y no solo fue como un sesgo el aplicar una transformación muy fuerte. Muy bien, entonces voy a poner un ejemplo acá porque esta era parte de la conversación que yo quería que se tuviera, porque esa duda es súper válida. Es súper válida. Entonces, voy a hacer una analogía. Vos tenés que tomar en donde trabajas una empresa tenés que tomar una decisión para la compra, para invertir en un equipo. Y el asunto es así. Se requiere que el parámetro medido por el equipo sea de 1.5 unidades, donde más es mejor. Estamos en una métrica, esas unidades más es mejor. Y usted para hacer la inversión necesita que el equipo mida 1.5 unidades. Resulta que usted llegó a evaluar llegó a evaluar el equipo que piensa hacer la compra, y te dio 1.8 unidades, donde más es mejor. Usted concluiría que este equipo que te dio más solo porque no dio esto, ya no se invierte en él. Depende del contexto, estamos de acuerdo, pero en este caso más es mejor. Se invierte. Si se invierte en él, ¿quién contestó? Bardo. Bien, Barnum, otra analogía. Yo quiero comprar un carro y para que tenga sentido financiero, para que yo compre el carro, necesito que haga 14 kilómetros por litro. Voy y evalúo un carro
para evaluar si lo voy a comprar y me da 18 kilómetros por litro. ¿Lo compro o no lo compro? Se compra, más en estos tiempos. Ahora viene la pregunta. ¿Qué tiene esto que ver con lo de la transformación de datos? Kevin, te surge de nuevo la pregunta. Pucha. Otra vez la pregunta. Me Ok, perdí. ve lo que yo estoy poniendo. Estoy poniendo una métrica Ujú. y a Como la un hora que mínimo. llego a evaluar algo en esa métrica, me da mejor. Ujú. Y es dado que me da mejor, puedo, a partir de este que me da mejor, inferir si tomo la decisión con base en la métrica anterior. Qué pregunta más. Es curioso porque, bueno, lo que yo he visto, sin hablar de transformación de datos en sí, es que uno hace una prueba de hipótesis, ¿verdad? En donde usted Ajá, tiene rangos de confianza y usted puede decidir ya de forma hasta con valores de P si realmente 18 es mejor significativamente que 14. O ajá. me quedo, no sé, como con el carro que tenga, que a lo mejor está 12 kilómetros por litro, qué sé yo. Pero no sé acá la transformación de datos, digamos, cómo se podría aplicar y si más bien me daría un valor real con solo aplicar la transformación. La analogía es la siguiente. Es la prueba ejecutada a los datos transformados es mucho más sinónimos de es mucho más conservadora que a los datos sin transformar. Va de nuevo. Las pruebas ejecutadas a los datos transformados es mucho más conservadora que a los datos sin transformar. ¿Qué quiere decir esto? Que si en los datos transformados nos dio diferencia y concluimos con respecto a concluimos con respecto a los datos transformados de que un grupo es distinto, quiere decir que si esto lo visualizamos en la realidad, ese alejamiento es grandísimo. Dígase, aplicamos una prueba más conservadora. Cuando yo digo conservadora, es una prueba más difícil de pasar. ¿Me explico, Kevin? Sí, sí, y tiene mucho sentido en ese caso, porque al ser, sí, al ser más conservador es más estricto que le dé un valor de P significativo. Entonces, si usted lo extrapola a lo real, debería ser significativo, ¿verdad? Esa es como la idea. Correcto. ¿Cómo lo ves, Barnum? Eso sí se la voy comprando. ¿Cómo? Sí se la voy comprando, ahora sí. Ahora sí, porque eso es una duda clásica. Y al fin y al cabo si transformamos datos, no fue para hacer trampa y que nos pase la nova. Estamos aplicando una prueba más difícil de pasar. Entonces, si nos pasó con los datos transformados en los promedios reales, nos va a recontrapasar. Lo que pasa es que acá no se valía analizar en los promedios reales porque no pasaba los supuestos, pero entonces hicimos la nueva con respecto a los datos transformados y con eso obtuvimos que son diferentes. En los promedios reales eso se va a ver súper distante, súper distante. Aplicamos una prueba más difícil de pasar. Por eso es que podemos aplicar el análisis en la transformación de los datos. Ahora bien, un cuidado que hay que tener a la hora de presentar los resultados para ir cerrando este video. El cuidado que hay que tener es estos promedios que estoy presentando acá. No es que saqué los datos originales, los promedios y los grafiqué. No es eso. Y presentar eso acá es un error. Estos promedios que estoy presentando acá tomé los datos transformados y le apliqué la función inversa. ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? Porque las conclusiones que nosotros derivamos fue con respecto a los datos
a los datos transformados. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Vamos a tener aquí un par de ideas más. Voy a cortar el video acá y continúo.